tardes para todas. Entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Vamos a orar entonces para iniciar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos porque tú nos permites este tiempo para poder encontrarnos delante de ti, Señor, para que tú nos enseñes tu palabra, amado Dios. Gracias, Señor, porque nos has guardado, porque nos has cuidado, porque tú eres todo soberano, tú eres Rey de Reyes, señores, Señor. Padre eterno, te damos gracias y te rogamos que nos perdones de todos nuestros pecados, Señor, que nos limpies de toda maldad. Tú conoces nuestros corazones, íntimamente, Señor, nos conoces, sabes quiénes somos y de lo que carecemos, Señor, delante de ti, Padre Celestial. Ayúdanos a perseverar, Señor, en el estudio de tu palabra. Y Padre, que esta tarde, Señor, el mensaje sea, Señor, tuyo, que tú nos traigas, Señor, lo que debamos aprender, que tú abras nuestro corazón para poder meditar acerca de tu palabra, Señor, y poder darte la gloria y la honra a ti, Señor, conocerte a través de este tiempo y de este espacio que nos permite reunirnos, Señor. Bendice nuestra vida, Señor, bendíceme a mí, Padre Celestial, y que seas tú, Señor, hablando a través de mí, bendito Dios. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús oramos.
Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás Gracias. Voy a proyectar. ¿Sí está viendo mi pantalla? Ok. Entonces, como ven, el tema de hoy va a ser la oración. Entonces, voy a empezar leyendo una lectura. Dice así: la oración, nuestro lazo de unión con Cristo. Es interesante observar y miradas de promesas. ¿Qué otra cosa nos enseña esto sino la sagrada importancia y la necesidad de la oración? Estemos seguros de que cualquier cosa que Dios ha destacado en su palabra desea que ocupe un lugar importante en nuestras vidas. Si ha hablado mucho de la oración es porque sabe que tenemos necesidad de ella. Tan grandes son nuestras necesidades que hasta llegar al cielo no debemos cesar de orar. ¿No necesitas nada? Temo que no conoces tu pobreza. ¿No tienes merced que pedir a Dios? Entonces que la misericordia de Dios te muestre tu miseria. Un alma sin oración es un alma sin Cristo. La oración es el balbuceo del niño en la fe, el clamor del creyente que lucha y la música del santo que organiza y duerme en Jesús. La oración es la respiración, la consigna, el consuelo, la fortaleza y el honor del cristiano. Si eres hijo de Dios, buscarás su rostro de tu Padre y vivirás en su amor. Pide a Dios te conceda este año ser santo, humilde, celoso y paciente. Ten una comunión más íntima con Cristo y entra más frecuentemente en el banquete de su amor. Pídele que tenga un ejemplo y una bendición a otros y que te ayude a vivir más para la gloria del Maestro. La divisa de este año debe ser: perseverad en la oración.
Y es ese nuestro versículo cabecera, Colosenses 4, 2. Hermana Lilia, por favor, para que me ayude con la lectura de ese versículo. ¿4 qué? Colosenses 4, 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hay me gustó mucho esta versión de nueva traducción. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón mirando qué es la oración en la vida del creyente. Dios nos invita a orar de manera constante, como lo decíamos en la lectura que tuvimos instante en nuestras vidas como creyentes. Tenemos una necesidad. David es uno de los hombres más significativos que nos muestra su perseverancia en la oración. De él, como todas sabemos, son la mayoría de los salmos. Debemos buscar a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, ser constantes en la búsqueda del Señor. Y también quien nos dio ejemplo de oración fue nuestro Señor Jesús, quien nos muestra la necesidad de orar y estar en comunión constante, en oración. Vamos a leer Lucas 5, Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16. Le voy a pedir a la hermana Dianita que me ayude con esa lectura. Lucas 5, del 15 al 16. Muy bien. Vamos ahora a leer Lucas 6, del 12 al 13. Dice, por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó los apóstoles. Entonces Jesús oró hasta para escoger a los discípulos. Vamos a leer Lucas 22, capítulo 22, versículos 31 y 32. Nidia, si me ayudas con esa lectura. ¿Qué versículos son, perdón? 31 al 32. Lucas 22, 31 y 32. ¿Sí? Sí, señora. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bien. Y vamos a leer Juan, capítulo 16, versículos 9 al 11. Y le voy a pedir a la hermana Gladys
que me ayude con la lectura. Juan 17, versículos del 9 al 11. ¿Del qué? Del 9 al 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por las que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, el mundo, y yo voy a ti, para Padre Santo, a los que me han dado, guardándolos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Gracias. Entonces vemos cómo Jesús oró por bastantes circunstancias, oró para escoger a sus discípulos, oró por los creyentes, inclusive también oró cuando estaba a punto de ir a la cruz. Entonces, para el creyente, la oración es algo muy común, pero también es un gran misterio. Para nosotros es un privilegio como cristianas, como quienes hemos creído en Cristo, pero también en muchas ocasiones, o es muy frecuente, que eso también sea un fracaso para nosotros como creyentes. Los predicadores mantienen, digamos, por el creyente. Vamos a leer Mateo 7, versículos del 7 al 11, hermana Lilia, para que por favor me ayude con la lectura. Mateo 7. Mateo 7, del 7 al 11. Dice, la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Exactamente. Eso es nuestra oración. Entonces, la oración es la vida del creyente prácticamente. Es nuestro primer acto de fe cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros nacemos de nuevo, llegamos por medio de la oración. En ocasiones cuando oramos lo hacemos sin creer que Dios es capaz de darnos lo que pedimos. Y entonces nos preguntamos, ¿acaso Dios no es el dueño de todo? ¿Acaso Él no es soberano? ¿Nos queremos o lo que pues necesitamos? Vamos a mirar Salmo 50 del versículo 7 al 15. Dianita, porfa, para que me ayudes con la lectura. Salmo 50, versículo 7 al 15.
Ok, entonces ahí vemos cómo Dios está mostrándonos que Él es el dueño del mundo, ¿sí? Que Él es el dueño de todo. Vamos a leer Mateo 21, capítulo 21, versículo 22. Y le voy a pedir a la hermana Sandra, por favor, para que me ayuden en esa oración, en esa lectura. Mateo 21, versículo 22. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces, eso es lo que debemos hacer, eso es lo que nos pide Dios a través de nuestra oración. No es una oración vana, como lo vemos como lo dice Jesús cuando nos estaba enseñando a orar, que no lo hagamos con vanas repeticiones, sino creyendo realmente que lo vamos a obtener. Y nosotros no sabemos orar de esa manera. Un predicador dice que la fe es para el alma lo que la vida. Asimismo, la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Si nosotros no respiramos, no vivimos, ¿cierto? Entonces, esa debe ser nuestra constante cuando vayamos a orar. Oramos simplemente porque se nos enseñó a hacerlo. Pero no lo hacemos con la conciencia de que Dios nos responderá. Sabemos que Él tiene su tiempo, Él se toma su tiempo para respondernos. Sabemos que tiene 3 respuestas: el sí, el no o el espera, ¿cierto? Vamos a ver Jeremías 33:3. Le voy a pedir a la hermana Rosario, ¿está por ahí? Entonces a la hermana... ¿Quién está por ahí? 33:3. Sí, señora. Casi no lo veo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias. Vamos a leer ahora Marcos 11, versículo 24. Con esa 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces ese es nuestro acto de fe. No debemos orar sin creer que lo vamos a recibir. Cristo nos redimió para ser adoptados como hijos, y como hijos gozamos de los derechos del Padre. Eso lo encontramos en Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 5. Vamos a leer. Gálatas, capítulo 4, del 4 al 5 dice: pero cuando se cumplió el tiempo, estoy en la versión Dios habla hoy,
Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Vamos a leerlo hasta el 7. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Entonces, todas las riquezas en Cristo Jesús son también para nosotros. Dios no escatima con nosotros en ningún sentido. Entonces, ¿por qué debemos orar? Primero, es una ordenanza de Dios. Dios demanda que le busquemos de manera constante. Vemos a lo largo de la Escritura, la oración es un elemento importante. Él ordenó la oración como medio por el cual podemos tener comunión con Él, gracias a su obra en la cruz. Vamos a ver Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 8. Le voy a pedir a la hermana Lilia para que me ayude, por favor, con la lectura de ese versículo. Y vamos, Dianita, para que me ayudes buscando Efesios 6, versículo 18. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dianita. Efesios 6, 18. Muy bien. Entonces vemos cómo igual hay otros pasajes más de la Biblia que nos indica que esa es una ordenanza de Dios y como ordenanza debemos pues darle fiel cumplimiento. Él ordenó la oración como medio por el cual podemos tener comunión con Él gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y lo vemos también en el Salmo 50. Vamos al Salmo 50, vamos específicamente al versículo 15, que dice, llámame cuando estés angustiado. Tengo yo en la versión Dios habla hoy. Llámame cuando estés angustiado. Te libraré y tú me honrarás. Si alguien lo tiene. El día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén, así es. También dice que en nuestra vida espiritual. En el libro Las disciplinas de una mujer piadosa, Bárbara Hopkins, no sé cómo se pronuncia, me perdonarán. Como una semilla que acaba de ser plantada y necesita
de ser expuesta al sol para poder crecer y madurar. Así también nosotras debemos estar expuestas al Hijo de Justicia, o se detendrá nuestro crecimiento y quedaremos como almas pigmeas, o sea, enanitas, chirriquiticas. ¿Sí? Nuestra alma no dará fruto. Vamos a leer Juan, capítulo 15. Le voy a pedir a la hermana Gladys que porfa me ayude. Juan, capítulo 15, versículo 4. Juan 15:4. Sí, señora. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así es. Entonces, si no estamos unidos a Él, pues no vamos a dar fruto, y la única manera que podemos estar permanentemente unidos es a través de la oración. Vamos a leer Juan 15, pero ahora el versículo 7 al 8. Entonces le voy a pedir a Nidia si me ayuda con la lectura de ese versículo. Capítulo 15, del 7 al 8. Juan 15, 7 al 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es la manera en que podemos dar fruto. Entonces, la oración nos ayuda a crecer también en la gracia de Dios, conocer más a nuestro Salvador y tener una confianza en Cristo y en su obra redentora y salvadora. La oración también entonces nos permite cultivar una relación íntima con Dios. Es el medio principal para desarrollar nuestra dependencia e intimidad con Él. Esto lo vemos como lo vemos en Ana cuando ora a Dios. Vamos a mirar en Primera de Samuel, capítulo 2. Y le voy a pedir a la hermana Sandra para que porfa me ayude con la lectura. Primera de Samuel, capítulo 2. Esta es una oración, el Magnificat de Ana, dice. Una oración de Ana. Primera de Samuel, capítulo 2, ¿de qué versículo a qué versículo? Del 1 al 2. Y mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ahí vemos cómo hay una relación intensa con Dios. También se supone que nos mantengamos pegadas a Él, que haya una fusión entre Él y nosotras. Necesitamos una íntima comunión con nuestro Padre Celestial. La oración es, en su más básica definición, es esencialmente una comunicación personal e intencional con nuestro Dios. Vamos a mirar Salmos 23, del 1 al 6,
la hermana Nilia para que me ayude. El Salmo 27, versículo 1, Dianita, para que lo vayas buscando. Y la hermana, Salmo 56, versículo 10. 23, ¿cuál, perdón? 23, del 1 al 6. Dice, respondió, Salmo, me dice 23. Salmo 23. Estaba leyendo mal. El tuyo es el Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sí, señora. Amén. Y la hermana Rosario, 56, 10. Salmo 56, 10. Yo lo leo porque hace poco se conectó, dice, en el 56:10 dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Ok. Y ahora vamos, Mateo 6, versículo 6. Mateo 6. Sí, porfa, si lo tienes, gracias. 6, perdóname. Mateo 6, versículo 6. Bien. Entonces es una relación íntima con Dios, con nuestro Señor. El otro punto del por qué debemos orar es porque la oración dirige nuestra voluntad en dirección a la voluntad de Dios. Nosotros no oramos para impresionar a Dios, no oramos para informar a Dios de nuestras necesidades. Él ya las sabe, como lo vemos en Jeremías 29, 11, 13. Dice Jeremías 29, 11, 13. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mateo 6, 8 dice, como ellos, sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan.
Él ya sabe nuestras necesidades, entonces no oramos para que Dios nos dé como nosotros queremos, sino y santa voluntad. Constantemente nosotros pedimos según nuestros deleites, pero pues pedimos mal. Como lo dice Santiago en el capítulo 4, versículos 2 al 3. Nidia, si me ayudas con esa lectura. Santiago. Santiago, ¿qué, perdón? Santiago 4, versículos 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Gracias. Pero Dios es sabio y conoce nuestra necesidad, como lo habíamos hablado anteriormente, y Él sabe muy bien que no sabemos orar y por tanto nos da al Espíritu Santo, tal como lo dice Romanos 8, versículo 15. Vamos a Romanos 8. Quien lo tenga, si quiere, porfa, para que me ayude con la lectura. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Gracias. Y vamos a leer Romanos 8, hermana Lilia, también para que 8, versículos 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda de nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias. Entonces, espérenme un momento, por favor. Entonces, como Dios nos da su espíritu porque Él sabe que no sabemos pedir como conviene. Vamos a leer también Judas 20. Dianita, si me ayudas con Judas 20. Exactamente. Permanecemos. Ahora vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14.
Dice de la siguiente manera: tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Entonces, esa es la oración. No pedir de acuerdo a nuestras fuerzas o de acuerdo a nuestra carne, sino pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y guiados por su Espíritu Santo. Ideas entonces, Pablo, con todo ello, lo que quiere es mostrarnos las dificultades. Ser constantes a través de la oración, como lo vemos en Primera de Tesalonicenses 5, del 17 al 18. Le voy a pedir a la hermana Lilia que me ayude, por favor, con esa lectura. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Exactamente. Entonces debemos permanecer orando, constantes en la oración, orar sin cesar. También nos dice que debemos orar sin desmayar. Eso es perseverar en la oración. Orar sin desmayar. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, dos parábolas que nos dio Jesús. Vamos a leer Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. Nidia, si me puedes ayudar con esa oración, con esa lectura. Lucas, capítulo 11, del 5 al 13. Lucas 11, del 5 al 13. Sí, señora. Y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mi viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Exactamente. Entonces, con eso nos está diciendo no que Dios nos va a dar conforme a nuestra necesidad. Es decir, no lo que nosotros en nuestra carne le estemos pidiendo, sino que Él nos dará lo que nosotros verdaderamente necesitamos. El perseverar en la oración, permite que mantengamos lo que veíamos antes, la dependencia a Dios, nos permite alimentar nuestra dependencia a Dios. Nos ayuda a purificar nuestras peticiones, es decir, a realmente mirar que
es lo que necesita Dios. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará injusticia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gracias. Exactamente. Entonces Dios sí es capaz de darnos todo lo que nosotros necesitamos. Esto también nos ayuda a cultivar la virtud de la paciencia para la solicitud que le hagamos a Dios. Vamos a ver Santiago 1. Santiago 1, versículo 2. Y dice de la siguiente manera: hermanos míos, ustedes deben tenerse por mucho dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Aquí lo que nos está intentando decir también Santiago es que nuestra paciencia va a ser probada también a través de la oración. Entonces, vamos a tener una madurez. La paciencia nos va a ayudar a madurar, y es lo que veíamos también anteriormente, que eso nos va a dar también una fortaleza, un crecimiento espiritual con Dios. Y la otra parte que nos habla Pablo de la oración es: velad en ella con acción de gracias. Y cuando hablamos de velar, es que estemos atentos, que estemos atentas, despiertas y como centinelas en la oración. Es estar conscientes de nuestras propias necesidades, de las necesidades de nuestra comunidad, de las bendiciones que hemos recibido, ser conscientes de la voluntad de Dios. Y tenemos motivos suficientes, grandes, inmensos, por los cuales estar agradecidos con Dios, pues empezando porque Él dio a su Hijo unigénito para morir por nosotras y que si fuéramos rescatadas. Vamos a leer Santiago, capítulo 5, del 13 al 16. Nigi, para que me ayudes, porfa. 5. Del 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la hora que hubiere cometido pecados les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias. Y vamos a ver Primera de Pedro 3:12 y le pido a la hermana Sandra, porfa, para que me ayude. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Gracias. Entonces, Pablo lo que quiere con esta porción es invitarnos a la oración, a que permanezcamos unidas en oración, a que seamos constantes, y ser constantes es mantenernos de continua oración, de día, de noche, en todo tiempo. Para finalizar voy a leerles otra lectura que me pareció muy propicia. Dice así: ¿qué quieres?, te pregunta Jesús. Es una simple pregunta y sin embargo, sabes que lo que respondas marcará el rumbo del resto de tu vida. Detenida allí, en medio de tu vida pasada y la futura, te sientes viva como nunca antes. El tiempo parece detenido, son claros. ¿Y qué dices cuando Jesús te pregunta qué quieres? ¿Sabes lo que quieres? Mientras estás allí, encerrado en un lugar santo, aunque te rodea una multitud, te examinas el corazón. ¿Vienes a Jesús por curiosidad? ¿Tienes alguna necesidad que piensas que puede resolverte o una pregunta intelectual que te pueda responder? ¿Tienes algo que necesitas curar? ¿Tienes algún quebranto, una herida o un dolor incesante, un fracaso del pasado que te gustaría que él llevara? ¿Necesitas perdón? ¿Hay algo que probaste para arreglar eso que escapa a tus habilidades? ¿Qué es exactamente lo que quieres de Jesús de Nazaret? En tus oraciones del corazón, dile con exactitud lo que necesitas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias infinitas, Padre, porque tú nos has permitido, Señor, tener ese maravilloso privilegio, Señor, de orar, de clamar a ti, a tu nombre, Señor, porque sabemos que tú obras de acuerdo a tu voluntad, que tú nos oyes, Señor. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo podemos tener entrada al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, porque a través de él conocemos, Señor, que somos tus hijos. A través de él, Señor, podemos venir ante ti para que podamos ser escuchadas. Gracias, Señor, porque hasta hoy tú obras de acuerdo a tu voluntad en nuestras vidas. Gracias porque nos has dado este maravilloso privilegio y te rogamos enormemente que nos ayudes a cultivar esta preciosa habilidad en la oración, Señor. No con vanas palabras, Padre, no con repeticiones, Señor, que no te agradan, Padre, sino simplemente, Señor, que podamos venir ante ti como amigas, Señor, derramando nuestro corazón, nuestra alma ante ti, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor.
a reconocer que no somos nada, que no tenemos méritos, sino que fueron todos los méritos de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor. Ayúdanos a caminar de manera santa, viendo tu voluntad, no la de nosotras, Señor. Que podamos morir a esta carne, que podamos creer, Señor, que tú harás todo, que tú eres todopoderoso y que tú estás, Señor, para salvarnos, para sanarnos, Señor, para llevar nuestras cargas, Padre eterno. Gracias por tu perfecto Espíritu, pues Él nos permite, Señor, orar conforme tú te agradas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, porque por medio de Él también oramos, Señor. A ti podemos clamar a Abba Padre, Señor. Padre, te dejamos este tiempo en tus manos. Y, Señor, con la confianza que tú transformarás nuestras vidas, dejamos este tiempo en tus manos y nuestra vida en tus manos. En el glorioso y perfecto nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.